Hey, bienvenido a una nueva revisión. Vamos a hablar en esta ocasión entonces de un plugin de la gente de Sonic Share conocido con el nombre de EchoBoat, ¿ok? Este EchoBoat es un efecto de delay con un cambiador de frecuencia que está colocado dentro de la sección de retroalimentación del delay. El algoritmo de desplazamiento de frecuencias está inspirado en el famoso clásico cambiador de frecuencias Boat, que se llamaba así por su creador o inventor Harold Boat, ¿ok? La diferencia entre un cambiador de frecuencias y un cambiador de tono es que cambia el espectro de audio linealmente. Por ejemplo, una serie de armónicos de 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz se pueden desplazar 50 Hz para tener 150, 250 o 350, haciendo entonces así los sobretonos inarmónicos. Este efecto en sí mismo es genial entonces para crear timbres metálicos tipo campana, y claramente para generar efectos creativos dentro de cualquier mezcla donde trabajemos con el mismo. Vamos a pasar a mirar un poco entonces qué incluye el mismo en su interfaz de usuario y claramente lo probamos evidentemente sobre un sonido para mirar entonces lo que obtenemos con el mismo. Inicialmente en la parte superior tenemos acceso entonces a una serie de ajustes de fábrica, damos clic y tenemos aquí una buena lista de presets que pueden ser un buen punto de partida para muchos, pensados entonces para diferentes tipos o fuentes de audio, aunque se vale experimentar. Lo recomendado aquí es experimentar con distintos sobre la misma fuente para escuchar el potencial que tenemos, ¿ok? Nos desplazamos entre los mismos con estas flechas claramente. Desde acá accedemos a un menú emergente desde el cual tenemos acceso entonces para gestionar toda la parte de ajustes de fábrica, todos los presets para registrar el plugin, para leer el manual, etc. Si damos clic en el logo EchoBoat, tenemos entonces esa animación interesante en donde tenemos información de los creadores aquí, una presentación distinta por lo menos del famoso About, ¿ok? Tenemos luego una sección que se llama Rango, que es ese que tenemos en la parte central. Tenemos aquí 4 posiciones para elegir. Con el rango lo que hacemos es definir el comportamiento del plugin, pero específicamente de la perilla de frecuencia shifter, ¿ok? Ese que tenemos aquí, frequency shifter, que es también conocida como el Big Note, ¿ok? El gran note. Y tenemos 4 ajustes para vincularlo con el frequency shifter. Recordemos que este se mueve en un rango de menos 200 Hz hasta 200 Hz, rango frecuencial negativo y positivo, pero de bajas frecuencias. Si por ejemplo, si estamos en la opción Wide amplio, el rango de cambio de frecuencia va a ir desde menos 20.000 Hz hasta más 20.000 Hz. Si te vas, por ejemplo, al modo Sync, el tercero aquí, la cantidad de cambio de frecuencia se va a sincronizar con el tiempo de nuestro proyecto. Con este modo es útil, dicen ellos, para crear efectos tipo AM o de modulador de fase con breves retardos entonces en la retroalimentación. Tenemos luego la perilla de MIDI. Por acá al final, en este modo, EchoBoat va a escuchar entonces la entrada MIDI de nuestro teclado, nuestro controlador externo, y va a cambiar entonces la frecuencia de acuerdo a las notas MIDI que va a recibir. Y en este fino también tenemos un rango que va de menos 200 Hz hasta 200 Hz, ¿ok? A la derecha, en la parte superior, tenemos este antirreflejo o antirreflexión. Aquí tenemos modo apagado o modo encendido y es útil para eliminar los armónicos que se desplazan hacia abajo por debajo de los 0 Hz o más allá de la mitad de la frecuencia de muestreo que tengamos nosotros establecido. De lo contrario, si no lo activamos, si lo dejamos en off, entonces esas frecuencias van a rebotar y van a volver al espectro audible. Quizás pueda ser un efecto que requieras, porque puede ser un efecto creativo, tomarlo como efecto creativo, pero claramente dependerá de la fuente de audio que tengamos y de lo que le queremos realmente lograr con el mismo. Así que por default pues viene activado para evitar entonces o para eliminar entonces esos armónicos que se están desplazando por debajo de los 0 Hz, ¿ok? Por acá abajo nos encontramos con la perilla de fase. Cuando el cambiador de frecuencia está a 0 Hz o está sincronizado con el ritmo, el tempo, esta perilla nos va a ser útil para ajustar la distorsión de fase de manera muy precisa. Podemos usarlo entonces para lograr ajustes de lo que se conocen las muescas y los picos espectrales que se pueden producir al utilizar entonces el control de mezcla, ese que tenemos aquí, o el control de feedback también, ¿ok? Que es el que tenemos aquí por acá arriba. Por acá tenemos el sideband o banda lateral, nos permite combinar entonces las dos bandas laterales con desplazamiento de frecuencia. En configuraciones extremas, por ejemplo, podemos tener este cambio de frecuencia lo más ancho posible, lo más amplio posible. En el medio, por aquí, vamos a obtener entonces un efecto de trémolo, de modulación de la amplitud o más o menos atenuado entonces. ¿Okay? Por acá arriba nos encontramos con el delay, ¿ok? Con el cual podemos ajustar el tempo o el tiempo de retardo entre 0,02 milisegundos y 1 segundo cuando el retardo está sincronizado entonces. En este caso puedes ver aquí nos da valores de nota, pero si lo sincronizamos al tempo, entonces vamos a obtener valores desde 0,02 milisegundos hasta, como les indico, 1 segundo, ¿ok? Cuando estamos en modo nota nos dicen ellos que los cambios van a ser un poco más suaves
como en los retardos o en los delay tipo analógicos. Tenemos el feedback, claramente con esto usamos la cantidad de señal que ingresa, que sale y que vuelve a ingresar entonces al efecto, la famosa retroalimentación o realimentación. Debajo del feedback tenemos algo que se llama cross, ¿ok? O cruz sería en español. Ese interruptor lo que hace es intercambiar el canal de izquierda, entre el canal izquierdo y el canal derecho. Tenemos aquí derecho e izquierdo, antes de la salida y antes de la retroalimentación del feedback. Dependiendo entonces de la configuración que le hagamos al EcoBoat y de la fuente de audio que estemos utilizando, esto puede tener un efecto dramático en el audio, ¿ok? Por ejemplo, un efecto de eco en una fuente que esté totalmente desplazada hacia la izquierda, en este caso, podría dar como resultado que los ecos reboten de un lado a otro entre los altavoces tipo ping-pong. Y luego tenemos debajo el High Pass Filter y un Low Pass Filter. Con el paso alto, el high pass, entonces controlamos la frecuencia de corte del filtro de paso alto que se va a aplicar entre la smearing, que lo tenemos por aquí, ahora lo explico, el cambio de frecuencia, el frequency shifter. Esto va a ir desde 20 Hz hasta los 2000 Hz básicamente. Y luego tenemos el paso bajo o low pass. Esto controla la frecuencia de corte del filtro low pass o paso bajo que se aplica entre el smearing también, y el cambio de frecuencia si va entre los 100 Hz hasta los 40.000 Hz, ¿ok? Y algunos podrían pensar 40.000 Hz, sí, mírenlo allí ustedes, bastante alto, ¿ok? Luego tenemos el smearing, ¿ok? Si subimos esta perilla, la cantidad de valor en esta, vamos a crear un efecto de estilo reverberación difuminado. Entonces va difuminando las fases de la señal a través del espectro frecuencial. Como esta opción Smear está ubicado dentro de la ruta de la retroalimentación, entonces va a introducir un poco de delay adicional también, ¿ok? Ten presente eso. Y tenemos aquí el control de mezcla, el mix, con el cual vamos a ajustar la cantidad de efecto general. Control de dry wet básicamente. En la parte inferior tenemos la sección del oscilador de baja frecuencia o LFO por sus siglas. Tenemos entonces la primera opción que se llama Shave, que viene a ser la forma. Recordemos que los osciladores de baja frecuencia nos ofrecen 4 formas distintas, por lo general, como mínimo, de onda para poder entonces actuar o funcionar. Tenemos las dos primeras, tenemos Sine y Show, que van a ser barridos hacia abajo, y tenemos Square y Random, ¿ok? El aleatorio y cuadrado. Este modo random es un modo especial, nos dicen ellos, porque proporciona una secuencia aleatoria de forma continua. Y cuando este sin lo activamos, la sincronización, vamos a obtener entonces una señal aleatoria pero escalonada. Y luego tenemos aquí el rate o la velocidad. Podemos tener valores de nota como puedes ver, pero también puedes sincronizarlo al tempo. Le damos clic aquí a esta palanquita y vamos a obtener entonces ya valores frecuenciales que arrancan en 0 Hz hasta los 100 Hz como máximo. Tenemos luego la cantidad con el cual ajustamos, obviamente como su nombre indica, la intensidad del efecto, cuál es asociado a la cantidad de modulación que queremos aplicar. Tenemos aquí el estéreo. Podemos habilitar el estéreo entonces para invertir la modulación del canal de audio derecho, lo que significa que baja cuando sube el canal izquierdo y viceversa. Si habilitamos entonces el cross, que está por acá arriba, y subimos la retroalimentación a un valor bastante extremo, entonces esa separación estéreo que nosotros apliquemos acá será menos prominente, pero seguirá afectando la imagen estéreo claramente del audio. Y por último tenemos el target o el objetivo. Este LFO podemos entonces nosotros hacer que afecte alguno de estos parámetros. La frecuencia puede ser, la fase, el low pass, el filtro low pass o el delay. Tú eliges entonces. Así de sencillo es este EcoBoat entonces de la gente de Sonicchair. Pasemos a probarlo y para no seguir extendiendo esa revisión más allá de lo normal, vamos a probarlo a través de presets, ¿ok? Y hacemos algunos ajustes básicos sobre los presets. Entonces tengo como referencia entonces el siguiente sonido. Procedo entonces a activar el plugin y ya sientes allí el efecto como tal. Voy a hacer ajustes aleatorios y vas escuchando entonces los distintos cambios que logramos con esta herramienta EcoBoat.
Por lo menos para efectos creativos es bastante interesante. Si haces quizás música incidental, si haces música para videojuegos, bandas sonoras, efectos especiales para cortometrajes, créeme que este plugin puede aportarle bastante a ese proceso creativo que puedes seguir. ¿Tú puedes probarlo tú mismo? Claro que sí, enlace en la descripción, vete al sitio web de Sonicture, descarga entonces la versión trial, pruébalo tú mismo. Si te gusta, pues te vas por una copia del mismo y claramente cuando lo registres por acá aparecerá tu nombrecito, puedes verlo allí. Con eso cierro entonces, amigos, de esta revisión del EcoBoat de Sonicture, esperando que la información compartida en algún grado entonces sea de utilidad. Si así ha sido, te invito para que nos apoyes, recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto, siempre serán bienvenidos. Y si no tienes hoy cómo aportar, tranquilo, no te preocupes, no te estreses, puedes hacerlo mañana. Hoy regálanos un like. Comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal, activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión contigo. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.